Bienvenidos al programa número 82 de Abrazándonos. Aprende a amarte y a valorarte. Aquí, Inma Ortiz de Saracho en RSC Radio Internacional. ¿Qué tal, mis queridos oyentes? Después de ese temazo del péndulo hebreo, bueno, a mí es que me apasiona. Os estaría hablando del péndulo, yo qué sé, un montón de meses, porque tiene tantas cosas. Bueno, sé que fue mucha información. Voy a hacer un pequeño resumen para esas personas que no pudieron escuchar ese tema del poder sanador de la terapia péndulo hebreo. Que sepáis que quien no la haya escuchado, animo a que lo escuche. Lo podéis tener en Spotify, ¿de acuerdo? Lo buscáis en Spotify. Inma Ortiz Saracho, el programa del jueves pasado, y ahí podréis oírlo. Bueno, os voy a comentar un breve resumen. Os decía en la anterior sesión que era el péndulo hebreo, que era una técnica de sanación energética que trabaja directamente con la vibración de las letras hebreas y está considerado desde la antigüedad como frecuencias de luz y creación. Os decía que trabajaba el mundo físico, la parte mental, emocional, espiritual, trabaja todo, la parte de todo el cuerpo, más el campo áurico. También os decía que a través de estas vibraciones de las letras hebreas podemos detectar cualquier bloqueo que tenga la persona, desequilibrios, traumas, personas que a lo mejor están bajas de energía, aumentar su autoestima, vivir sin culpa, vivir sin ansiedad. Cualquier situación se puede detectar por medio del péndulo hebreo. Y también os decía que una vez que en el péndulo hebreo se pone esa etiqueta en hebreo, esa etiqueta en hebreo lo que hacía es que transmitía unas ondas vibratorias energéticas que van directamente al cuerpo de la persona para su propia sanación y armonización y equilibrio para desbloquear cualquier bloqueo que tuviera. También os expliqué los 8 mundos, que os lo digo rápidamente, los miasmas, las energías densas, el misil de luz, el mundo interior, tanto lo que vamos a quitar como lo que vamos a introducir, el mundo físico y los chakras. Ya os digo que lo podéis escuchar todo en Spotify. También os decía cómo se hacía una sesión, cuáles son esos mitos del péndulo hebreo y qué es lo que las personas sienten a raíz de estas sesiones y algún testimonio. Tengo un montón, pero os comentaba algunos de los testimonios más impactantes. Bueno, después de esta breve introducción, porque ya os digo, os hablaría de un montón de cosas que tiene el péndulo hebreo, pero ya os digo, cualquier cosa podéis contactar conmigo y la mejor manera es que lo veáis por vosotros mismos el efecto que hace esta técnica. Os recuerdo que se puede hacer a distancia, lo hago a distancia y también presencial. Así que mi teléfono lo dejé, os lo vuelvo a recordar, más 34 619 18 96 76 y mi Instagram @Inma Ortiz Saracho. Bueno, ya cerrando esa parte de esa terapia, os voy a comentar otra de las terapias que hago, que es la terapia de Mingyun, y os voy a comentar cómo esta terapia libera y transforma tu emoción. Y hoy pues me gustaría compartir con todos vosotros algo que realmente ha transformado mi manera de entender la sanación emocional y la vida, que es la terapia esta que se llama Mingyun. Mingyun, primero, ante todo, deciros que significa mente y energía vital. Viene de Min, que significa mente en inglés, y Yun es una palabra que representa el alma, la esencia, la parte más pura y sagrada que hay en ti.
La terapia Mingyun no es solo una técnica, es una experiencia, es una energía, una forma, yo os diría, de reconectar contigo mismo cuando sientes que la vida se ha vuelto demasiado pesada y están como las emociones ahí revueltas y estancadas. Os puedo decir que yo conocí la terapia Mingyun a nivel emocional desde dentro, viviéndola realmente en mi propio cuerpo. Y lo que sentí fue algo que pocas veces había experimentado, como una emoción que llevaba mucho tiempo bloqueada dentro de mí y se disolvía en unos segundos. De verdad que es increíble la sensación. Y de repente aparecía una sensación de calma, de paz, de presencia. Era como si algo antiguo, por ejemplo, se hubiese liberado y un nuevo espacio de luz dentro de mí se abriera. La terapia Mingyun tiene esa capacidad de quitarte, y os lo digo porque lo trabajo mucho, te quita de un plumazo la emoción estancada. Es que a mí me parece algo mágico, porque te hace, por ejemplo, si sientes culpa, miedo, frustración, te la quita radical. Y después integra la emoción potenciadora que tu alma realmente necesita en este momento. Lo vais a entender muy rápido. Os voy a comentar algún caso. Yo tuve una persona que tenía mucha angustia en el trabajo, mucho estrés, mucha angustia, y me dijo que si por medio de esta terapia podría, digo, sí, es la indicada. A nivel de emociones es la indicada. Bueno, pues os puedo comentar que le quité de un plumazo, tenía la angustia a un nivel 10, la tenía atrapada en el corazón, se la quité, y le integré esa emoción potenciadora que él quería calma, tranquilidad, sosiego, relajación, claridad mental, y a raíz de ahí, esa persona no ha vuelto a tener esa angustia. He tenido muchísimos casos. Otro de mis casos, y os voy a decir mío, que yo también. Yo todas mis terapias primero me he trabajado a mí misma, porque si no, no os puedo trabajar a los demás. Una de las cosas que, no sé si lo comenté en algún programa, yo tenía fobia a los gatos, pero hasta tal punto que yo me cambiaba de acera, porque si veía un gato, inmediatamente no podía estar en esa misma acera. No os puedo decir por qué, supongo que es que en otras vidas algo me pasó, no os puedo comentar, pero y si iba a una casa, yo decía a esa persona, por favor, si puedes encerrar al gato, yo no puedo estar en un sitio donde hay gatos. Hubo una vez que fuimos a Segovia a comer, un grupo de amigos, y de repente nos fuimos a sentar en esa terraza y había un montón de gatos. Y yo dije, lo siento, yo no puedo comer aquí, así que tenemos que buscar otro sitio porque es que no voy a estar tranquila. Os voy a comentar varias situaciones. En un curso que hice, por ejemplo, también de desarrollo personal, ahí había también gatos y yo les dije que yo no podía en la casa, que o lo encerraba, que de verdad que lo sentía mucho, pero si no, yo no podía estar. Bueno, pues al final, con esta terapia, me he quitado totalmente esa fobia a los gatos. No me gusta, pero ya no me cambio de acera. Puedo tener un gato al lado de mis pies sin salir corriendo. Puedo estar comiendo en un sitio con gatos, no tengo ningún problema. Puedo ir a casa de cualquier persona que tenga un gato y sin ningún problema. Hasta os puedo decir que, para que veáis cómo lo comprobé, hice un curso y fui era una casa rural donde se realizaba ese curso. La casa, esta mujer tenía 7 gatos. Y dije yo, bueno, esta es la prueba de fuego. No solo uno, 7. Bueno, no tuve ningún problema. Los 7 gatos para arriba, para abajo. Hasta en uno de los momentos del taller, uno de los gatos se me puso encima de mí.
en otra situación, yo os digo que pego un grito y me voy corriendo. Bueno, estuve a punto de pedir, dejarme por favor un móvil, porque quiero mandar esta foto a mi casa para que vean que tengo un gato encima de mí, porque es que no se lo iban a creer. Y todo esto fue gracias a la terapia Mingyun. Imaginaros lo potente que es a la hora de las emociones. Bueno, como os he comentado, ¿qué significa Min? Que os lo vuelvo a repetir, es mente, y Yun es energía vital que representa el alma. Deciros que la mente tiene su lenguaje y el alma tiene otro. Muchas veces el sufrimiento aparece cuando esos dos lenguajes no están en armonía, y lo vais a entender muy rápido. La terapia de Mingyun lo que hace es reconciliar la mente con el alma. Y os preguntaréis, ¿cómo se hace esto? Pues lo que hace es liberando lo que las separa, esas emociones bloqueadas, esos pensamientos repetitivos, esas heridas del pasado. No es una terapia que trabaje desde la razón, eso tenerlo en cuenta, sino desde la energía. Porque las emociones no se resuelven solo hablando de ellas, que cuando las hablas también. Pero no solo se resuelven así, se transforma sintiéndolas y liberándolas. Toda emoción que tengas estancada, tienes que sentirla. Si la sientes, podrás transformar esa emoción. En una sesión de las que hago yo de Mingyun no hay lucha ni análisis mental. Lo que hay es presencia, escucha y vibración. Porque trabajamos, y en concreto trabajo directamente con el campo energético de la persona, detectando dónde está esa emoción estancada. Y luego lo que hago es que la libero para que la energía vuelva a fluir. De verdad que es asombroso el resultado, porque todo el mundo cuando tiene esa emoción estancada la tiene a tope, a lo máximo, al 10. Yo os la bajo a un 0, os la quito. Después de haber liberado esa emoción estancada, la persona después integra esa emoción nueva que quiere. Por ejemplo, pues necesita amor, pues le integro la emoción de amor, o quiere confianza, alegría, serenidad, gratitud. Todo eso yo se lo introduzco. Os puedo decir que es un proceso muy rápido, pero muy profundo, porque el cambio sucede desde dentro, desde el cuerpo energético y emocional de la persona. Y ahora os voy a comentar cómo se vive una sesión de Mingyun conmigo. Cuando una persona llega a mi consulta, normalmente llega con algo que le está bloqueando. Puede ser ansiedad, tristeza, miedo. Muchas personas me vienen con ansiedad y con miedo. Y también incluso con desmotivación. Hay mucha gente que le falta motivación en su día a día. Y de las últimas personas han venido con sensación de vacío, incluso de cansancio del alma. Entonces, no hace falta que sepa esa persona de dónde viene el bloqueo, porque Mingyun no necesita que la mente lo entienda, porque la energía ya sabe dónde tiene que ir. Entonces, explicaros en una de las sesiones que yo hago, lo primero que hago es que conecto con el campo energético de la persona, porque su energía habla. Entonces, a veces, incluso antes de que diga muchas veces una palabra esa persona. Os decía en el programa anterior, por ejemplo, con el péndulo hebreo o con la conexión vibracional, eso también se puede ver simplemente a través de la intuición energética. Vamos ahí sintiendo qué emoción está retenida. Con el péndulo hebreo también se puede ver. Y luego, en ese momento, cuando os comentaba al principio que esa persona tiene esa ansiedad o ese miedo y está a un nivel 10, y por ejemplo, como os decía, que lo sentía en el corazón, yo lo voy bajando automáticamente hasta que llega
a un cero y lo liberamos del todo. ¿Por qué es superpotente esta técnica? Porque no hay que revivir el dolor. Si una persona ha vivido un trauma, no hay que revivir el dolor ni forzar el llanto. La energía por medio de esta terapia se mueve suavemente, como si se quitara una capa de peso invisible. Os preguntaréis qué sienten estas personas cuando les hago esta sesión de Mingyun. Muchas personas sienten calor, cosquilleo, una liberación en el pecho, hasta incluso ganas de suspirar profundamente. Es como deciros que el cuerpo está diciendo gracias, por fin he podido soltar esto. Y cuando realmente sucede esto, llega de verdad el momento más hermoso, que es la integración. Es cuando se ancla en la persona la nueva vibración, la emoción realmente que necesita. Por ejemplo, si esa persona tenía miedo, yo le introduzco que le llegue la confianza. Si había tristeza, yo le integro que le llegue la alegría. Si había culpa, que le llegue el perdón. Y si había rabia, que llegue la comprensión. Por ejemplo, os he puesto una serie de ejemplos de las personas que me han venido. Y os puedo decir, y podéis comprobar cuando hagáis una sesión de Mingyun conmigo, que la persona siente que su energía cambia totalmente, que algo se recoloca dentro de ella y a partir de ahí su realidad de verdad empieza a transformarse. Mucha gente a raíz de esta terapia su vida es distinta, fluye más. Os voy a comentar un poco los resultados de esta terapia y los efectos. La terapia de Mingyun actúa en todos los planos, en el físico, en el emocional, en el mental, espiritual. Si os fijáis, es como el péndulo hebreo. Lo que pasa que el péndulo hebreo va a más profundidad, como os dije, de las energías densas. Después de una sesión, muchas personas me comentan que duermen mejor, que sienten paz, que se sienten más ligeras. Otras, por ejemplo, me cuentan que de repente toman decisiones que antes no se atrevían a tomar. O incluso me han llegado a decir que se reconcilian con personas o situaciones del pasado. He visto de verdad cambios preciosos e increíbles. Personas que llevaban, por ejemplo, años con una emoción atrapada y en una sesión logran liberarla por completo. Os puedo decir que he visto personas después de tener la sesión que vuelven a brillar, a tener ese brillo en su mirada, esa alegría en la voz, esas ganas de vivir. No es magia, aunque lo parezca, es energía en movimiento. Y cuando la energía se desbloquea, la vida responde. Porque lo que veis fuera no es más que un reflejo de lo que está dentro de vosotros. Y Mingyun te ayuda a limpiar el interior para que de verdad que todo lo que te llegue a tu vida vibre con tu nueva frecuencia. ¿No merece la pena probar esta gran terapia? Os preguntaréis, ¿para quién es esta terapia de Mingyun? Es para todas las personas que en este momento sientan que están en un momento de cambio, de búsqueda, de sanación, para quienes estén cansados de entender mentalmente lo que les pasa, pero que no logran sentir alivio, para quienes saben que hay algo más, algo profundo y que les está impidiendo salir y ser transformado y seguir adelante, también para quienes quieran elevar su vibración o reconectarse con su esencia o simplemente sentir paz, paz interior, que ya es, ¿eh? No hace falta haber probado otras terapias ni tener experiencia espiritual. Solo hace falta una intención clara de sanar y el corazón abierto. Y ya para terminar, el mensaje final que os dejaría es que si hoy estás escuchando
y sientes que hay algo en ti que necesitas soltar, si llevas tiempo cargando una emoción, puede ser una tristeza, una culpa, que no sabes cómo liberarla, quiero que sepas algo, que sí se puede sanar por medio de la terapia Mingyun. No hay emoción que no pueda transformarse. No hay historia que no pueda resignificarse. Solo, de verdad, necesitamos permitirnos sentir, confiar y abrirnos a la energía del cambio que muchas veces no nos abrimos. Y Mingyun lo que te hace es una invitación a hacerlo desde el amor, con suavidad, sin juicio, sin miedo. Una invitación a regresar a ti, a tu esencia, a tu amor. A mí me parece lo más grandioso. Porque cuando sanas una emoción, os puedo garantizar que sanas una parte de tu historia. Y cuando sanas tu historia, tu alma respira. Bueno, aquí se despide Inma Ortiz de Saracho y te invito a descubrir esta maravillosa forma de reconexión. Puedes encontrarme en Instagram en @InmaOrtizSaracho. Ahí verás todo lo que voy colgando en historias. En mi página web www.inmasarachocoach.com, o si quieres saber más información, en mi teléfono. Para las personas de otros países de fuera, tenéis que marcar +34, el 619 18 96 76. Comentaros que también las realizo a distancia para las personas que no puedan venir presencialmente de otros países, y donde acompaño a esas personas en este precioso viaje de liberación y expansión interior. Daros las gracias por escucharme un jueves más aquí en RSC Radio Internacional, y gracias por darte este momento para ti. Os mando un abrazo enorme y un gran beso.